11 de la mañana, 46 minutos, último bloque de este Más Positivo de día jueves 14. Y ya hace mucho tiempo que no estaba con nosotros. Pablo Contreras de Juris Maule ha vuelto en gloria y majestad. ¿Cómo está, Pablo? Muy bien, buen día. gracias. Buenos Tanto días. tiempo, ¿eh? No, se te extrañaba, el público te extrañaba, el equipo te extrañaba. El día de hoy vamos a estar conversando sobre lo que es recurso de amparo y derecho de los migrantes. Así que bueno, se llevan a cabo hartas fiscalizaciones en esta época del año por parte de la DEMIG, conociendo cuáles son las personas extranjeras que están en situación regular, irregular. Así que de ello vamos a estar conversando. Justamente, comencemos. Vamos a tocar esos temas. Bueno, el recurso amparo, que está íntimamente ligado con el tema, la situación de los migrantes, ahí vamos a explicar el motivo, es una acción constitucional. Eso es lo primero que hay que tener claro. ¿Por qué es una acción constitucional? Porque normalmente cuando yo quiero recurrir a un tribunal, hay una norma, hay una ley que establece cuándo yo puedo recurrir al tribunal. Un ejemplo súper práctico. Si yo quiero demandar de alimentos, está la ley 14.908 que establece el derecho a demandar de alimentos. La ley de tribunales de familia nos señala cómo se va a tramitar esa demanda de alimentos, dónde se va a presentar, los plazos, etcétera. Y lo mismo pasa con cualquier acción que yo quiera interponer. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nuestra Constitución, dado la importancia de algunos derechos que están establecidos en el artículo 19 de la Constitución, estableció dos acciones constitucionales, que es el recurso de protección, del cual ya hemos hablado en otras oportunidades, y el recurso de amparo. ¿Por qué se diferenció el recurso de amparo? Porque el recurso de amparo protege la libertad personal o la libertad ambulatoria de las personas. Le crearon un derecho especial distinto al recurso de protección, dada la importancia que tiene obviamente la libertad de las personas para poder desplazarse o incluso para no ser detenidas o sufrir apremios ilegítimos por parte de una persona o de una autoridad. ¿Ya? Eso es el recurso de amparo, es decir, protege quizá uno de los derechos más relevantes en el fondo, que a mí no me detengan injustamente o no me retengan injustamente. Entonces, ya sabemos que es una acción constitucional porque está expresamente establecida en la Constitución. ¿Por qué motivo? Porque tiene una tramitación muy rápida y muy expedita. Ahora bien, mucha gente entonces, lo primero que piensa cuando nosotros hablamos de que una persona pueda perder su libertad ambulatoria, piensa en una orden de un tribunal que me detenga. Entonces, suena como extraño que a lo mejor un recurso amparo pueda proceder en esta situación. Entonces, uno también puede pensar en, bueno, estoy en la calle, Carabinero me hace un control de detención y me detiene. ¿El recurso amparo es el mecanismo ideal para este tipo de situaciones? No. ¿Y por qué no? Porque cuando una persona es detenida por la fuerza policial, esa persona va a ser puesta a disposición, dependiendo de la situación del delito que haya cometido o en el que fue sorprendido, en manos del juez de garantía. Y va a ser el juez de garantía el que está encargado de velar porque esa detención haya sido legal. Y de hecho de ahí viene el término del juez de garantía, que está para garantizar los derechos de esta persona que es detenida. Entonces, claro, ahora, eventualmente podría el recurso de amparo proceder contra alguna orden de un tribunal, sí, pero en situaciones tremendamente puntuales. Entonces, uno empieza a preguntarse, bueno, entonces, ¿para qué sirve el recurso de amparo si la mayoría de las detenciones van a pasar necesariamente a través de un juez de garantía? Lo que pasa es que primero hay que contextualizar que cuando se dicta la Constitución, el sistema procesal penal actual no existía. Y por eso, hace muchos años atrás, cuando se dictó la Constitución, en los años 80, evidentemente este recurso de amparo tenía un sustento muy diferente al que tiene hoy día, porque hoy día hay jueces de garantía que están especialmente creados para vigilar que las detenciones sean legítimas y sean legales. Entonces, este recurso con el tiempo empezó a perder, podríamos decir, cierta importancia, porque en realidad la mayoría de los casos de detenciones de las personas se ven directamente ante los jueces de garantía. Y en el evento que el juez de garantía sostenga que una detención es legal o que ordene una prisión preventiva, tengo siempre el derecho para apelar ante la Corte de Apelaciones y que esa Corte pueda también revisar esa situación. Entonces, no parece tener mucho sentido. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Y cómo funciona también el recurso de amparo? El recurso de amparo, que es, como decía, esta acción constitucional, que es rápida, se puede interponer mientras se mantenga el estado de esta persona que está detenida o con un apremio o amenazada su libertad ambulatoria, ¿ya? Directamente ante la Corte de Apelaciones. ¿Quién lo puede interponer? El mismo afectado o cualquier persona en su nombre. ¿Por qué esta situación tan especial de cualquier persona en su nombre? Porque evidentemente estamos hablando de una persona que se encuentra retenida contra su voluntad
puede que probablemente no pueda interponer la acción. Entonces cualquiera va a poder recurrir a la Corte de Apelaciones para interponer este recurso. ¿Existe un plazo para interponerlo? La verdad es que no. Mientras se mantenga esta situación arbitraria o ilegal de esta detención, se va a poder presentar este recurso. Tiene una tramitación tremendamente expedita. Una vez que se presenta el recurso de amparo, es admitido a tramitación, se le va a pedir informe a la institución o a la persona que está ejerciendo estos apremios o esta detención ilegal para que informe dentro de 24 horas de estos hechos. Y luego de que esta institución o persona informa, al otro día esa causa se va a conocer en la Corte de Apelaciones. ¿Y qué significa que se va a conocer? Que el abogado o la persona que presentó el recurso va a tener que dirigirse a la Corte y hacer una exposición oral de por qué el recurso tiene que ser acogido, y seguramente el abogado que representa a esta persona o institución, la que está siendo requerida, va a también exponer la situación de por qué esta persona sí está siendo detenida o está amenazada su libertad ambulatoria por una resolución o por un acto, y por qué se tiene que mantener. Y luego la Corte va a tomar una decisión normalmente el mismo día. O sea, es un recurso que puede tardar 3 días, 4 días en su tramitación. Es bastante expedito. Pero como decíamos, es un recurso que con el tiempo fue perdiendo un poquito la fuerza y su aplicación práctica, porque los juzgados de garantía son los que empezaron a controlar la legalidad de la detención de las fuerzas policiales. Pero, y aquí viene la conexión con los derechos de los migrantes, cuando un ciudadano extranjero ingresa a nuestro país, cualquiera sea su situación migratoria, no vamos a hablar después de la distinción, y resulta que realizando sus trámites para poder legalizarse en nuestro país, es rechazada, por ejemplo, alguna solicitud de una visa o una renovación de una visa o la residencia definitiva o temporal, esa persona va a quedar en una situación irregular, es decir, se le vence su visa y inmediatamente, ¿qué es lo que hace el Servicio Nacional de Migraciones? Ordena la expulsión del ciudadano migrante. Y es donde ahí tenemos una resolución que no es judicial, sino que es de un órgano administrativo, que es el Servicio Nacional de Migraciones, que conociendo de una situación de un migrante, amenaza la libertad personal y ambulatoria de esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que, dentro de un plazo que va a terminar esa resolución, que normalmente es después del 10º día, abandonar el país. Y si no lo hace voluntariamente, la fuerza policial puede obligarlo a abandonar el país. Obviamente ahí hay un sistema, hay un protocolo, no es que al ciudadano migrante el día 11 lo vayan a buscar a su casa y lo dejan en la frontera, no, hay todo un protocolo para poder hacer las expulsiones y que sea de la manera quizá más respetuosa de los derechos de los migrantes posible. Pero tenemos una situación que a lo mejor años atrás, 6, 7 años atrás no la teníamos, y el recurso de amparo vuelve a cobrar importancia y vuelve a cobrar vigor a la luz de estas resoluciones que emite el Servicio Nacional de Migraciones. Entonces, ahora vamos a hacer un breve análisis de cuáles son los casos en los que se pueden encontrar los ciudadanos migrantes y que a lo mejor les pueda servir para poder buscar un mecanismo para solucionar o regularizar su situación, o que se encuentren en este problema en realidad de eventualmente poder ser expulsados, en este caso del país. El primer caso, que es el caso quizá más apegado a lo que podríamos decir la legalidad actual de la normativa sobre migración en nuestro país, que ojo que en los últimos 6 años ha cambiado permanentemente. Casi todos los años tenemos nuevas disposiciones o resoluciones o incluso circulares del Servicio Nacional de Migraciones para poder regularizar la situación de los migrantes, o cambiar las circunstancias en las cuales una persona se puede regularizar, o las condiciones para obtener un permiso o visa, que es el nombre que se utiliza. De hecho, es más, hace 2 años se creó el Servicio Nacional de Migraciones. Antes esto lo veía directamente el gobierno a través de las intendencias y directamente a través de extranjería, que en este caso la Policía de Investigaciones, veía las situaciones de los migrantes. Pero hoy día se creó un servicio especializado. ¿Y por qué se creó un servicio especializado? Porque los ciudadanos migrantes, por ejemplo, hacían una presentación para obtener una visa, por ejemplo, de trabajo, una visa temporaria o una visa de residencia, y muchas veces tardaban 4, 5, hasta 6 años en obtener una respuesta, lo cual obviamente en un plazo exagerado, considerando que algunos de ellos cumplían con todos los requisitos para obtener. Entonces se crea este Servicio Nacional de Migraciones con el objetivo de mejorar la institucionalidad y dar una respuesta un poquito más rápida. Entonces tenemos el primer caso de un extranjero que ingresa a Chile y que ingresa ya por un paso habilitado, es decir, ingresa con una visa a nuestro país, que puede ser, por ejemplo, una visa de turismo, una visa temporaria o una visa de trabajo que solicitó esta persona en el extranjero. Y resulta que llega a nuestro país y quiere extender su estadía porque decide quedarse en el país a trabajar o porque empieza a hacer familia. Son varias las situaciones que pueden ocurrir, y hace una solicitud, por ejemplo, en nuestro país de una visa temporaria o la renovación de la visa temporaria.
Pero ¿qué pasa? Que el Servicio Nacional de Migraciones les va solicitando una serie de documentación a los ciudadanos migrantes para acreditar, primero, que efectivamente tienen un trabajo y una actividad remunerada en Chile. Pero aquí nos enfrentamos a varias cosas que chocan entre sí. ¿Por qué? Porque en estricto rigor nuestro país suscribió un convenio, que es un convenio internacional de protección del derecho de los trabajadores migrantes, que lo que dice básicamente este convenio es que independiente de la situación migratoria de la persona, si una persona presta un servicio a otra bajo la normativa de lo que se entiende por trabajo en nuestro país o bajo el Código del Trabajo, esa persona sí o sí es un trabajador y tiene que cotizársele, tiene que hacérsele un contrato. En el fondo tienen que respetarse los mismos derechos que a un nacional que esté en la misma situación y tenga toda su documentación al día. ¿Y por qué nos encontramos frente a una dicotomía? Porque tenemos, por una parte, una normativa de inmigración que dice que ese trabajador no puede prestar servicios en Chile mientras no tenga un permiso, y por otra parte tenemos la normativa en el fondo, tanto de la Convención como del Código del Trabajo, que señalan que esa persona tiene que cumplir, el empleador, con todos los requisitos que tiene cualquier trabajador en nuestro país. Entonces, esta persona que está en nuestro país, que a lo mejor está trabajando, pero que está en un proceso de renovación de su visa, en principio no podría trabajar porque no tiene la documentación para hacerlo, pero tenemos la normativa que dice que sí hay que cotizarle. ¿Tiene solución a este problema? Sí, sí lo tiene, porque actualmente uno le puede cotizar a un trabajador que no tiene un RUT en Chile. A través del sistema Previret se le crea un RUT provisorio en el cual se le va a poder cotizar. Pero bueno, tenemos esta situación de este extranjero que solicitó su renovación de su visa y resulta que el Servicio Nacional de Migraciones se la rechazó. ¿Y por qué puede ser rechazada? La verdad es que puede ser rechazada por múltiples situaciones, algunas incluso que me ha tocado ver, al menos en mi experiencia, bastante absurdas. Primero, hay algunas que son muy naturales y lógicas, que esa persona a lo mejor no presentó su certificado de antecedentes debidamente apostillado. Esto es tremendamente importante para las personas que están haciendo los trámites, ya sea desde el extranjero o están en nuestro país solicitando una visa. El documento tiene que venir apostillado. ¿Qué es apostillado para las personas que no lo entienden? A ver, cuando yo emito un documento, el registro civil, por ejemplo, emite un documento, nosotros entendemos que es un documento oficial, está mi certificado de nacimiento, está mi certificado de antecedentes, obviamente tiene validez. Pero ojo, no es lo mismo si yo tomo este documento y lo llevo al extranjero, porque ¿cómo sabe el funcionario que lo está recibiendo que es un documento válido y que es emitido por la autoridad y que además ese es el documento correcto para poder acreditar cierta situación? Ejemplo, aquí en Chile nosotros acreditamos quiénes son nuestros padres a través del certificado de nacimiento, pero también existe algo que se llama la partida de nacimiento, que es un documento más complejo de obtener, que no se puede pedir por internet, sino que se tiene que ir físicamente a una oficina de registro civil, tardan 30 días en entregarlo, donde están todas las situaciones que le pasaron a una persona en su vida que tengan que ver con su nombre, con su filiación y con su estado civil. Eso no aparece en los certificados de nacimiento. Y eso mismo, por ejemplo, lo tienen algunos países en el extranjero. Entonces, y en algunos países en el extranjero, para acreditar quién es mi padre o quién es mi madre, tengo que presentar la partida de nacimiento. Entonces, por eso, un funcionario chileno no tiene por qué saber que ese es un documento oficial emitido por un país. Por ende, lo que hace la apostilla, que es un convenio internacional, que es una especie de instrumento electrónico hoy día, que certifica que ese documento es legal y que tiene validez en todos los países que hayan suscrito el convenio, que son la mayoría de los países europeos, latinoamericanos que están adscritos a este convenio, y lo mismo los chilenos. Cuando usted saca un certificado de nacimiento y lo necesita llevar al extranjero, puede en este caso pedirlo incluso por internet que venga debidamente apostillado. Entonces, le piden a los ciudadanos extranjeros que presenten el certificado de nacimiento, sus certificados de antecedentes, porque no tienen que tener antecedentes en el país de origen para poder permanecer en nuestro país, pero a veces piden cosas como, por ejemplo, supongamos que un extranjero estaba en Chile, tramitó su visa, pero hubo una diferencia de 2 o 3 días en las cuales se le vencía su visa temporaria y le pidió la renovación unos 2 días después. Hubo un periodo de 2 o 3 días que quedó, por ejemplo, sin documentos en Chile y le van a cursar una multa. Entonces, ¿qué pasa? Que el ciudadano extranjero postula esta residencia ya definitiva o temporaria y resulta que le aplicaron una multa de la cual nunca supo, porque pasa mucho que el Servicio Nacional de Migraciones no notifica estas situaciones. Entonces le piden al mismo ciudadano extranjero que acompañe la multa que le cursaron, que el mismo servicio cursó, y resulta que el ciudadano nunca la tuvo. Y nunca pudo presentarla porque no la tuvo y se le rechaza, por ejemplo, su visa porque no presentó un documento que nunca el mismo servicio le entregó. Y por ende, como le rechaza su solicitud de residencia,
se emite una orden de expulsión. Y es aquí donde, por ejemplo, cobra importancia un recurso amparo, porque uno puede, en este caso el ciudadano migrante, a través de un recurso amparo, recurrir a la Corte de Apelaciones, en este caso de Talca, para que deje sin efecto esa resolución, porque es ilegal y arbitraria. Es decir, el ciudadano cumplía con todos los requisitos señalados por la ley, pero le piden, por ejemplo, un documento que el mismo servicio tiene y que nunca le entregó a la otra persona. O también cosas muy prácticas que ocurren. El Servicio Nacional de Migraciones le envía una notificación al ciudadano migrante a un domicilio que no es el domicilio que ya tiene actualizado y pidiéndole documentación, nunca le llega la documentación, obviamente no puede cumplir con el requisito y se le expulsa por no haber presentado un documento, pero que nunca le fue notificado. Son situaciones prácticas que normalmente ocurren y que se puede recurrir, en este caso, ante la Corte de Apelaciones para dejar sin efecto la expulsión y que continúe la tramitación y que le pide la documentación en el fondo que corresponda. Ese es el caso quizá más común hoy día, pero también tenemos otros casos un poquito más complejos. Tenemos un caso de extranjeros que ya tienen su residencia en nuestro país, incluso pueden tener una residencia definitiva, pero que por cualquier situación cometen un delito en nuestro país. Y por delito no pensemos los delitos más graves, un robo, o sea, un robo, un homicidio, no pensemos en eso, pensemos en una conducción en estado de ebriedad, que muchas personas a lo mejor han cometido ese tipo de infracciones. ¿Qué ocurre? Que nuestra legislación en materia de migración señala que si un extranjero comete un delito en nuestro país, sin una distinción de cuál es el tipo de delito, se le va a revocar su residencia y va a ser expulsado del país. Entonces, claro, uno en principio cuando habla de delitos que comete un ciudadano migrante, podemos entender y muchos están muy de acuerdo incluso con que sean expulsados del país. Pero cuando lo llevamos al tipo de delito, quizás nos podemos dar cuenta que no necesariamente lo más lógico sería la expulsión. ¿Por qué motivo? Porque, por ejemplo, si una persona conduce en un estado de ebriedad, pero supongamos que no causó lesiones a nadie, no sé si es proporcional la sanción con una persona que puede llevar 10, 15 años en nuestro país. Entonces, ¿qué ocurre? Que la legislación no distingue. Dice, debe ser expulsado. Y es aquí donde nuevamente está la posibilidad de presentar un recurso amparo, porque hay ciertas cosas que se tienen que ponderar para tomar una decisión de esta naturaleza. Pongamos un ejemplo práctico. Tenemos un extranjero en nuestro país que es condenado por un delito de conducción en estado de ebriedad, sale una resolución posterior de expulsión, pero resulta que esta persona primero ya cumplió la condena que le aplicaron. Es decir, tuvo, no sé, un año en algún tratamiento o firmando, dependiendo del tipo de beneficio que haya obtenido, o eventualmente incluso cumpliéndolo en la cárcel. Es poco probable porque normalmente la persona va a tener beneficio, pero pensemos que incluso lo cumplió en la cárcel y después llega la resolución de expulsión. Y aquí empiezan una serie de cosas que son discutibles desde el punto de vista legal. Si la persona ya cumplió la pena de su delito, ¿por qué se le va a aplicar una segunda condena? Que en este caso va a ser la expulsión. Y en segundo término, podemos estar en una situación de un ciudadano migrante, por ejemplo, que se casó en Chile, que tiene hijos en Chile y que a lo mejor hasta se casó con una chilena. Los hijos que nacieron obviamente de esa relación son chilenos, o incluso casándose con una extranjera, por el hecho de haber nacido en Chile, esos hijos son chilenos. Entonces, si se produce la expulsión de este ciudadano migrante, van a vulnerarse ciertas cosas, como por ejemplo el derecho de protección de la familia, porque vamos a expulsar no a toda la familia, vamos a expulsar a una persona concreta. Vamos a afectar los derechos también del niño o niña, que en este caso que va a quedar en el país. Entonces, por eso muchas veces las Cortes dejan sin efecto estas resoluciones y permiten que el ciudadano extranjero se quede igualmente en el país y mantenga su residencia. Y por último tenemos quizá el caso más complejo y más discutible desde el punto de vista social, que es un extranjero que ingresa a nuestro país por paso no habilitado, es decir, sin documentación, ingresan por el norte, por ejemplo, y luego este extranjero va y hace la autodenuncia ante la Policía de Investigaciones. ¿Qué es la autodenuncia? Es ir a decirle a la policía, sabe que yo ingresé a nuestro país, así que vengo a decir que yo ingresé en tal fecha. ¿Y qué es lo que hace la Policía de Investigaciones? A esas personas les va a tomar los datos y las va, en este caso, a dejar citadas para ir firmando primero cada un mes, luego cada 3 meses, luego cada 6 meses y luego cada un año. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestra normativa dice que cualquier persona que ingrese por un paso no habilitado comete un delito en nuestro país. Y si uno comete un delito en nuestro país, ese extranjero no puede regularizarse en Chile ni obtener ningún tipo de visa. Y de hecho, hoy en día, ningún extranjero que ingrese por paso no habilitado puede optar a ninguna visa propiamente tal. Pero esto que parece súper lógico empieza a presentar algunos problemas, porque si bien estos extranjeros se autodenuncian, ¿qué sería lo lógico? Que a la semana, que a las 2 semanas, que al mes, que a los 2 meses sean expulsados de nuestro país porque efectivamente incumplieron la normativa. El problema viene cuando los extranjeros son expulsados a los 5, a los 6, a los 7. He visto casos hasta 10 años después de que hicieron la autodenuncia. O sea, viven de manera
irregular en nuestro país, clandestina, pero llevando a cabo años. este proceso de firma que se determine. Entonces, ¿dónde empiezan los problemas? Si una persona vive más de 2 años, lo más probable es que esa persona va a hacer relaciones de familia, ya sea porque se venga con familiares, o ya sea porque tenga una pareja en Chile, se case en Chile, tenga hijos en Chile, empieza a trabajar en otro país, quizá irregularmente, pero empieza a hacerlo. Entonces nos encontramos que cuando sale la resolución de expulsión es una persona que ya ha hecho una vida en nuestro país y no tiene una posibilidad de volver a su país de origen porque probablemente ya no mantiene relaciones en ese país, no podría volver a trabajar. Entonces aquí donde se han chocado dos realidades. Primero, la protección de los derechos de los migrantes, que es una convención que suscribió nuestro país. Nos encontramos también con la protección, en este caso, que tiene la familia, según nuestra Constitución, la familia es el núcleo esencial de la sociedad, y también la Convención de los Derechos del Niño, que protege a los niños que en este caso no van a ser expulsados, pero sí esta persona que es un migrante irregular, versus la normativa propiamente tal de migraciones. Entonces, aquellos extranjeros que tienen arraigo en nuestro país, porque han estado mucho tiempo sin que haya salido esta resolución de expulsión, no sean una carga para la sociedad, ya sea porque tienen una actividad remunerada o porque un tercero se hace cargo de sus gastos y han construido esta familia, también pueden recurrir a la Corte de Apelaciones para que a través de un recurso de amparo quede sin efecto la resolución de expulsión, porque existen otros derechos constitucionales también que nuestro país está obligado a proteger. Entonces, la situación de los migrantes es un tema que es bastante complejo. Socialmente podemos estar a favor, podemos estar en contra, pero sí es cierto que nuestro país ha suscrito una serie de convenios que en determinadas situaciones, incluso para los ciudadanos extranjeros que están de manera irregular en Chile, les entregan protección, y el recurso adecuado para, en este caso, poder interponer es el recurso de amparo, porque lo que se amenaza es la libertad individual, dado que se emite una orden de expulsión. ¿Hay un plazo para presentarlo cuando una persona se le notifica su expulsión? No hay un plazo. Sin embargo, sí es importante que se presente de manera rápida. ¿Por qué? Porque esa orden de expulsión puede ser ejecutada, en este caso por la Policía de Investigaciones, y normalmente puede ocurrir después del 10º día. Entonces la recomendación es presentarla antes del 10º día y lo más antes posible para que se pueda dejar sin efecto esta resolución en el caso de que cumplan con ciertos requisitos, como ya lo habíamos hablado, que haya arraigo nacional, que trabajen en el país o un tercero se haga cargo de la situación de ellos, que no tengan antecedentes penales, en el fondo, y que hayan construido una familia en nuestro país. Perfecto. ¿Y en qué caso se puede acudir entonces a la asesoría jurídica? Mire, la recomendación, el caso más concreto es cuando se les emite la orden de expulsión. Pero también existe una situación que es bien particular, que hay personas que han comenzado su proceso para regularizarse y han pasado años sin recibir ninguna respuesta, aun cuando presentaron toda la documentación. En esos casos también hay una alternativa, que puede ser presentar un recurso de protección para que el servicio se pronuncie de manera rápida. Esas personas también podrían consultarnos y la idea es que puedan agendar una hora y nosotros los podemos orientar porque cada caso es muy distinto. Ahí está apareciendo la página web www.jurismaule.cl para agendar hora ahí con alguno de los abogados. Ahí van a estar todos nuestros medios de contacto, nos pueden llamar, nos pueden escribir un WhatsApp, nos pueden enviar un correo y les vamos a agendar una hora que es gratuita, esa primera entrevista, donde los podemos asesorar para ver qué es lo que se puede hacer en su caso. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Será hasta la próxima semana. No tenemos más feriado ahí. Tuvimos un feriado de por medio la semana anterior también, que teníamos otras actividades. Así que de vuelta, Pablo Contreras, en lo que es este bloque jurídico de los días jueves. 12:10. Estamos ya concluyendo este nuevo capítulo de Más Positivo. Dejar los invitados a seguir en la sintonía de Canal 30. Nosotros nos reencontramos a las 14 en la edición de media tarde de Voz Regional. Será hasta entonces. Chao, chao.